Hola muchachos, muchos saludos, espero que todos estén bien. La finalidad de este video, de esta presentación, es poder ahondar un poquito en el tema del inicio de la Revolución Mexicana, ¿sí? Como lo estoy haciendo en el celular, si de repente llegan notificaciones o algo, omítenlas por favor, porque no lo puedo poner en modo avión. Entonces, eh, vamos a dar una breve explicación para poder ahondar un poquito más en el tema, ¿sí? Eh, Ustedes se preguntarán, cuando nosotros vimos el tema del porfiriato, vimos que en su mayor parte vimos reflejado un crecimiento económico, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo que el país quisiera levantarse en contra de Porfirio Díaz? Bueno, para empezar, nosotros ya vimos que las clases económicamente ricas empezaron a hacerse cada vez más ricas, ¿sí? La moda francesa empezó a llegar a nuestro país, los militares se hicieron prácticamente europeos, los hombres utilizaban sombrero de copa y demás, ¿sí? Muy fastuoso Porfirio Díaz y prácticamente todo su comité. Pero a pesar de esta riqueza y a pesar del hecho de que, pues, vemos cómo se da un aburguesamiento, un afrancesamiento de nuestra sociedad, pues aún existían las disparidades sociales, ¿sí? Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres, pues, no crecían en cuanto a su economía, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el campo. El campo era el principal perjudicado. Ellos no tenían un crecimiento económico. Cuando podemos ver también el porfiriato, vemos que muchas obras económicas eran respecto a la infraestructura, ¿sí? El ferrocarril fue una de ellas. Y de hecho, podemos ver obras que son también consideradas faraónicas, obras magnánimas, ¿sí? Obras que requirieron del ingenio a su máxima expresión por el hecho de ser cosas que nunca se habían creado en nuestro país. Un ejemplo de ello es el Monumento de la Revolución Mexicana, ¿sí? Este se encuentra en la Ciudad de México, lo que antes era el Distrito Federal. Se dice el Monumento de la Revolución Mexicana, pero no fue creado como tal. Si ustedes alguna vez han visto en Estados Unidos dónde está el Congreso, se darán cuenta que tiene algo muy parecido que se llama el Capitolio. Estaba hecho o estaba considerado hacerse para que ahí estuviera el Congreso Legislativo durante la época de Porfirio Díaz. Y era una obra que implicaba, pues, obviamente un gran esfuerzo, muchos recursos económicos. Esta obra estaba destinada a que se viera más o menos así. Pero estalla la Revolución Mexicana y lo único que se había hecho era la cúpula. Entonces, cuando se acaba la revolución, en vez de demolerlo, deciden que sea una especie de obelisco a la Revolución Mexicana. Pero estaba destinado para otra cosa, ¿sí? Y de hecho, pues la construcción del mismo apenas estaba en sus primeras etapas. Uno de los ejemplos más claros de lo que es el porfiriato por nuestro país se puede ver en nuestra ciudad de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Antes del porfiriato, la mayor parte de la ciudad lucía así. Es el Cerro de la Silla y podemos ver que había muchos terrenos destinados al rubro agrícola, ¿sí? Pero cuando llega el porfiriato, de hecho la ciudad empieza a crecer en un ritmo vertiginoso, ¿sí? Muy rápidamente con la llegada de algunas industrias, como lo viene a ser la fundidora, como lo viene a ser la cervecera o inclusive la industria de los cementos, pues nuestra ciudad empieza a tener un crecimiento económico acelerado. De hecho, nosotros de esta época tenemos el origen de la frase los codos de Monterrey, ¿sí? Sabemos que los codos implica que es una persona muy tacaña. Hemos demostrado en múltiples ocasiones que no lo somos. De hecho, cuando se dan las donaciones por los desastres naturales o a las instituciones de beneficencia, los regios somos los que más aportamos, ¿sí? Entonces el hecho de ser codos va en contra de nuestra personalidad. ¿De dónde sale entonces esta frase? Hay algunos que dicen que con la fundidora, pues muchas de las partes de metal se hacían en nuestra ciudad, inclusive lo que son los codos que se utilizan para la tubería. Pero realmente esa explicación no es la más óptima, ¿sí? Hay otra que es un poquito, que puede ser un poquito más creíble,
que nos habla de que en la mayor parte de de las catedrales, ¿sí? En la mayor parte de lo que son las iglesias grandes de la Iglesia Católica, cuando nosotros la vemos desde el cielo, ¿sí? Aquí podemos ver la iglesia, la Basílica de San Pedro, ¿sí? Podemos ver lo que viene a ser la Basílica de San Giovanni, también en Roma, ¿sí? Si se fijan, es una cruz desde el cielo. Entonces, inclusive algunos ejemplos de los mismos, como lo viene a ser la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, pues se ve como una cruz, ¿sí? Medio fea, pero se ve como una cruz. Cuando se construye aquí la Catedral de Monterrey, resulta que así luce actualmente. Si se fijan, la forma es irregular. Esto es porque a la izquierda de la misma pasaba una calle y no estaba contemplado cuando se empezó a construir el edificio. Entonces, al principio de la construcción de la Catedral de Monterrey, lucía más o menos así, ¿sí? No se veía la forma de la cruz. Entonces la gente de otros lados del mundo decía que nosotros éramos tan tacaños que le habíamos quitado un codo a la cruz. Entonces dicen que de ahí nace el apodo. Pero realmente la historia más lógica es otra, ¿sí? El codo nosotros sabemos, anatómicamente hablando, lo que viene a ser, ¿sí? Lo que une el brazo con el antebrazo, ¿sí? Bueno, resulta que cuando se da el ferrocarril aquí en nuestra ciudad, cuando Monterrey empieza a aparecer en el mapa gracias al Porfiriato, se establece una estación central en nuestra ciudad de Monterrey, ¿sí? Que de hecho nosotros conocemos como la Casa de la Cultura. La hemos visto cuando hemos andado por el centro, ¿sí? Cuando hemos andado más o menos a la altura de lo que vienen a ser las vías del metro. Esa, esa estación central, cuando los viajes llegaban directamente de Saltillo y se dirigían a Nuevo Laredo, o cuando llegaban los vecinos tamaulipecos a nuestro estado y tenían que llegar a lugares como Piedras Negras, cuando llegaban a Monterrey, el tren hacía codos, ¿sí? Vaya, hacía giros demasiado extremos. Entonces, por eso decían, ya vamos llegando a los codos de Monterrey. Esa es una de las versiones más aceptables del por qué nos hablan o por qué nos dicen así desde la época del Porfiriato. Pero bueno, siguiendo un poquito con nuestra historia. Aquí vemos una imagen de Porfirio Díaz cuando era general en la época juarista, ¿sí? Aquí es el momento en el cual él llega al poder, ¿sí? El inicio del porfiriato. Y también, pues, sus amigos, que se llamaba el Partido de los Científicos, pues llegaron más o menos de la misma edad, pero aquí podemos ver una foto de Porfirio Díaz prácticamente al terminar el periodo. Habían pasado más de 30 años y esto había hecho estragos en la juventud de Porfirio Díaz, quien al tener cerca de 45 o 50 años al iniciar el porfiriato acaba teniendo más de 80, ¿sí? Entonces había envejecido mucho. Las personas que rodeaban a Porfirio Díaz, llamado el Partido de los Científicos, eran considerados vanguardistas en la época, adelantados a su tiempo, ¿sí? Pero después de 30 años, todos esos jovenazos con ideas bastante visionarias y con un avance, pues obviamente se empiezan a convertir también en viejitos, lo cual nos habla de que en nuestro país, durante la época del Porfiriato, esto se convierte en una gerontocracia, ¿sí? Un gobierno de ancianos. Entonces, llega un momento en el cual, pues, todo se empieza a hacer como una olla de presión, ¿sí? Ustedes saben cómo funciona una olla de presión. Los alimentos se cuecen en una olla que encierra el calor. Esto provoca una gran presión. De hecho, tiene una válvula encima que libera parte de esa presión para que no estalle, porque si la válvula es defectuosa y no permite liberar esa presión, es tanta que acaba estallando. Y eso fue prácticamente lo que pasó en nuestro país, ¿sí? Llega un momento en el que los caricaturistas empiezan a definir a Porfirio Díaz como un anciano decrépito, ¿sí? Como alguien que ya está a un paso de la tumba. Entonces,
La mayor parte de los periódicos importantes lo dibujaban como un viejito senil, un viejito enojón, cascarrabias, que era autoritarista y que quería imponer su voluntad, ¿sí? Entonces, pues básicamente los dibujos de la época, así mencionaban que era Porfirio Díaz, ¿sí? Llega un momento en la vida de Porfirio Díaz en el cual, en base a las críticas a las constantes reelecciones que tuvo, pues decide calmar un poco las aguas y habla con un periodista de Estados Unidos que se llamaba o que se apellidaba Krillman, James Krillman, de una revista estadounidense muy importante en la época que se llama Pearson Magazine. Eh, Ese entrevistador, pues básicamente empieza a preguntarle sobre su forma de gobierno y Porfirio Díaz lanza un comentario al aire. Dice que pues que él ya está viejo, que ya se quiere retirar, que piensa que el país ya esté preparado para la democracia y pues de hecho la entrevista nos habla más o menos de esto, ¿sí? Dice, en esta frase en la que Díaz soltó la bomba, no importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Ambición, esperanza, oportunismo, todo germinó entre aliados y opositores a partir de leer este pequeño párrafo, que finalmente era simplemente simple, contundente, tanto como lo fue su negación y su respectiva participación política en las siguientes elecciones, ¿sí? Entonces esto empieza a despertar el interés de los grupos políticos antagonistas en la época, recordando que Porfirio Díaz no se andaba con cosas, si había un enemigo simplemente lo desaparecía, ¿sí? Entonces, esto va a promover que los grupos más ricos que aspiraban al poder pero que no lo habían hecho durante 30 años se empiecen a organizar para buscar un candidato entre sus filas que pueda representarlos en las siguientes elecciones, sabiendo que Porfirio Díaz había dicho que ya se iba a retirar, ¿sí? Ustedes ya lo han escuchado, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores en las clases, ¿sí? Las revoluciones no son promovidas por el pueblo, son los que la mueven, ¿sí? Son los que son la materia, digamos, la carne de cañón sobre la que se basa o la que se cimenta una revolución. Los que mueven estas revoluciones son los intereses de los ricos, ¿sí? Cuando un rico es afectado en sus bolsillos, pues obviamente arma un movimiento, ¿sí? Entonces los burgueses, los ricos de la época, eligieron entre sus filas a un personaje que lo representara y lo encontraron en un hijo de la familia Madero, ¿sí? Un acaudalado empresario que se dedicaba a la empresa vinícola, ¿sí? De hecho, todavía existe lo que viene a ser la Casa Madero en Coahuila, en Parras, Coahuila, ¿sí? Esta Casa Madero se dedicaba a hacer una cantidad importante y significativa de vinos y licores y que de hecho todavía hay una edición de un brandy que ellos hacen que lo sacaron en honor a Francisco y Madero, se llama Brandy Presidente, ¿sí? Él, Francisco y Madero, había estudiado en las mejores universidades de Europa, ¿sí? Y había obtenido muchas ideas vanguardistas en la época sobre los trabajos, ¿sí? Sobre los derechos laborales. Estas políticas hablaban sobre justicia, sobre equidad, sobre lo que venía a ser jornadas de 8 horas, no pagar una vez cada 3 meses como se hacía en la agricultura, sino pagar un sueldo semanal, quincenal o mensual y respetar las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces Madero se hace sumamente popular, ¿sí? Sus correligionarios, lo que vienen a ser los miembros del partido, lo lanzan a él para el proceso electoral de 1910 y de hecho la entrevista a Díaz Krillman es muy útil porque ya todos veían como que era cierto el cambio entre Madero y Porfirio Díaz. De hecho, el propio Francisco y Madero hace un libro que se llama La sucesión presidencial de 1910 y Porfirio Díaz, al leer el libro, encarcela a Madero, lo mete a la cárcel por agitador. Aquí Madero escapa, ¿sí? Disfrazándose de maquinista, disfrazándose de mecánico de trenes y se va a los Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos, él lanza el llamado Plan de San Luis. Dice, Madero desde su exilio elaboró un plan que convocaba a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Por la tarde, a las 6 de la tarde,
en contra de la dictadura de Díaz y con el fin de establecer las democracias con elecciones libres. Además, el plan proponía la devolución de las tierras a los campesinos, que habían sido arrebatadas por los grandes hacendados. Entonces, nosotros podemos ver que a raíz de esto van a llegar las personas del sur representadas por Emiliano Zapata y las del norte por Villa, ¿sí? El plan que nadie esperaba que funcionara, de repente pega, ¿sí? Y con el apoyo de Villa en el norte y con el apoyo de Zapata en el sur, pues básicamente en 6 meses Porfirio Díaz acaba siendo derrotado, lo cual hace que él abandone el país solamente 6 meses después y se vaya autoexiliado a Europa. Con ello prácticamente termina la primera etapa de lo que se conoce como la Revolución Mexicana.